invitados a Nahuel Sosa y a Cecilia Gómez Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿Qué fin de semana? A mí como periodista me gusta, porque si no, viste, necesito adrenalina. Una de las razones por las que elegiste trabajo por la adrenalina que da. Pero viste que el fin de semana no pasa nada. Para mí es demasiada adrenalina, nosotros, prefiero un poco menos. Los domingos siempre tenemos las elecciones, así que tenemos bastante movimiento. O sea, este año los domingos está fantástico, está movido. Pero esto, ¿se lo esperaban ustedes? No creo, ¿no? No, fue una sorpresa. Realmente fue una gran sorpresa. Yo estaba en Mar del Plata trabajando con la Defensoría del Pueblo y a la mañana nos levantamos con la sorpresa. Con Santiago Cafiero también, Yo estoy en el Grupo Callao con Santiago, con Alberto, sí. Venimos trabajando con Alberto desde el año pasado. Santiago es el nieto de Antonio Cafiero, digamos, un hombre de la política que en su momento también se disputaba el poder Cafiero con Menem, y después digamos como Menem se retira, y digo porque también incorporamos gente muy joven, ¿no? Como se retira de su candidatura presidencial, ¿te acuerdas? En la segunda vuelta queda Néstor Kirchner, que no tenía tantos votos, y hace, digamos, la transición después de Duhalde, así que bueno, después de la crisis de 2001, que fue tremenda, que lo piloteó primero fue Duhalde, así que vimos también muchas fotos, Duhalde Labaña, Néstor Kirchner con Labaña, o sea, la política se va entremezclando con imágenes, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo lo viste vos esto? ¿O cómo lo ves? Mirá, me parece que fue una apuesta audaz y una fórmula transgresora. Y que creo transgresora, sí, absolutamente. Y me parece, otra vez yo pensaba, hay mucho que tiene su origen en el Congreso de Claxo, ¿se acuerdan? El Consejo de las Ciencias Sociales, donde Cristina ya alertaba y ya proponía la idea de un frente cívico patriótico, incluso hablaba de que había que construir una nueva categoría, que era la categoría pueblo, y hablaba de esta idea del contrato social. Nosotros, junto con el Grupo Callao, Génera, Atahualpa, Fragata, distintos grupos del pensamiento crítico, hemos armado un nuevo colectivo de intelectuales que se llama Agenda Argentina, y que nos proponemos, entre otras cosas, poder sumar algunas ideas, fuerzas, que entendemos que son importantes que tenga la oposición en este momento, y sobre todo ir a hablarle al votante de Cambiemos, que está desilusionado. A mí me parece que acá hay algo, Mariano y María, que es fundamental ver, y que creo que en este sentido es una apuesta muy inteligente lo que se hizo con la fórmula. Cuando vos analizás en el 2015 la elección entre Scioli y Macri, hubo 600.000 votos, ¿no?, de diferencia en términos cuantitativos. Ahora, cuando vos estimás cualitativamente quiénes son esos votantes, te da que gran parte es una clase media-baja que está en el conurbano, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, que no viene de una tradición antiperonista ni antiquillerista, que incluso había votado en su momento a proyectos populares y que apostó genuinamente al cambio, ¿no? Entonces, me parece que hay un desafío de pensar que vivimos en sociedades, en esta hipermodernidad, que se han acelerado los tiempos, en estas nuevas sociedades de riesgo, en la cual la gente no vota solamente por el bolsillo. Pensar que porque hay una crisis económica supone que eso va a votar una alternativa sería un error, sería algo apresurado. Es decir, la gente vota también con subjetividades, con aspiraciones, con deseos. Entonces nos parece que necesitamos, desde la oposición, construir una nueva narrativa de futuro. Y me parece que esta fórmula se enmarca en tres ideas principales que me parece que hay que ir a disputarla a Cambiemos. La primera es la idea del orden, a lo que se viene hablando, esta idea de Cambiemos desordenó la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas. La segunda es la idea de progreso individual. La meritocracia que propuso Cambiemos es una estafa por donde se lo mire. Incluso en los términos más liberales y más neoliberales que uno quiera poner, la gente no ha progresado individualmente en estos años. O sea, si el Estado no garantiza condiciones de igualdad, no hay posibilidad de meritocracia. Pero eso es muy difícil de trabajar. Ahí es donde hay una dificultad grave en que gran parte de la sociedad entienda que el marco que le presenta al Estado es también el que le permite progresar en determinadas cuestiones. Muchos creen que en realidad, bueno, a mí me va bien porque yo soy un fenómeno y qué sé yo, porque me lo merezco. Esa idea del progreso individual por el esfuerzo que uno pone, o sea, una parte es cierta, pero claramente un piso... Siempre hay condiciones individuales, pero un piso necesario de políticas públicas siempre... Sí, que todos arranquen en la línea de salida con el mismo auto, no uno con una Ferrari y otro con un Fiat 600. Exactamente, sí. Ahora, ¿vos decís que los desencantados de Frente Cambiemos podrían ir a este espacio? Yo creo que sí. ¿Con su voto? Creo que la apuesta que hay que hacer, porque ahí se juntan dos cosas, retomando lo que decía Mariano. A ver, claramente,
Sucede, para graficarlo, ¿no? Vos podés subir 10 escalones en consumo y 2 en conciencia, ¿no? En esos 8 escalones que resta es donde el neoliberalismo cool o New Age, como uno se lo quiera llamar, hace su diferencia, ¿no? Entonces aparece esta idea de que el éxito o el fracaso es un problema individual y no un problema colectivo. Claro. Este fenómeno no se dio solo en Argentina, se dio en Brasil, con los pobres que había sacado Lula, se está dando. Recordemos que en esa misma semana va a haber elecciones en Uruguay y en Bolivia, se dio en Bolivia. Entonces me parece que hay algo clave. Nosotros estamos en un país donde el 80% se autopercibe de clase media. No importa que económicamente o en el Excel o en la estadística te dé que, no sé, María en realidad pertenece a los sectores pobres, ¿no? Lo que importa es cómo te percibís. Entonces, creo que el desafío desde la oposición es volver a recuperar ese discurso de clase media, todos no regalárselo acá arriba. Todos quieren recuperar el discurso de clase media. Ir a hablar a la persona cómo se autopercibe. Ahora, ¿y los desencantados del kirchnerismo podrían también ir a esta fórmula? Sí, yo creo que tiene la fórmula de Alberto y Cristina, realmente muestra una amplitud y una conquista nueva, es también lo que dicen Nahuel. ¿Y cuál sería la amplitud? Y Alberto, al mismo espacio, ¿no? Y que Alberto estuvo afuera, que fue crítico de Cristina, que pudo volver igualmente marcó y trabajar sus diferencias. con ellos. Marcó sus diferencias y ahora realmente en este momento en donde se necesita una unidad, donde se necesita una amplitud, donde se necesita un contrato social, poder hacer esa fórmula y también el rol de Cristina decir, bueno, yo me corro. O sea, sé que soy necesaria, sé que tengo el caudal de los votos, pero voy como vicepresidenta. ¿Y por qué se corre ella? ¿Cómo evaluaron eso en el Grupo Callao? Porque ustedes, digamos, la pretensión era que ella se presentara como precandidata a presidenta. Como precandidata. Pero igual lo veníamos trabajando, pero también había posibilidad de que no lo fuera. Pero nunca se imaginó uno vicepresidenta. No. Uno decía, ¿se presenta o no se presenta? Claro, pero vicepresidenta nunca. No estaba en el escenario de nadie. No. Nadie lo supuso. No, nadie. Esa es la movida como el que desconcertó a la mayoría de los analistas y ni hablar al marco político, ¿no? Y ni hablar al gobierno que venían trabajando para que la candidata realmente fuese Cristina, para poder seguir trabajando esta cuestión de la grieta, esta cuestión de volver al pasado. Y queda la grieta y queda la polarización en las elecciones con Alberto Fernández como precandidato y Cristina como vicepresidente. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Alberto viene trabajando por la unidad y por la recomposición del peronismo desde hace tiempo, desde aquella foto de la UMED donde logró juntar a todos los que tenían pretensiones de ser precandidatos y que venían divididos, que veníamos de la elección de Florencio Randazzo, Unidad Ciudadana, el Partido ¿La de Florencio Randazzo, ¿de cuál te referís? ¿La de las legislativas de 2017? Sí, él trabajó para y además Alberto había sido el jefe de campaña. Y él trató de que Florencio Randazzo se sumara o que por lo menos hubiera una interna quedó irreconciliable. Así como Alberto Fernández pudo con sus diferencias unirse inclusive en una fórmula de precandidaturas para estas PASO, nunca pudieron reconciliarse y amalgamarse con Florencio Randazzo. Y hubo reuniones, hubo reuniones. Porque Florencio Randazzo quería ser candidato a la presidencia de la Nación y vería muy bien en provincia. Entonces decían, no, Florencio, vos tenés que ir como candidato para la provincia. Claro, de las últimas, pero ahí fue la ruptura. Porque él quedó como ministro. Me acuerdo cuando asumió por segunda vez Cristina Fernández de Kirchner, los ministros que estaban, digamos, en su gobierno anterior, no sabían si iban a tener continuidad. Te juro que no sabían, porque yo había consultado a varios y no lo sabían. Se enteraron cuando se salió a decir públicamente, y entre ellos quedó la continuidad de Randazzo, como ministro, Interior y Transporte, pero, y también Alberto Fernández había tenido sus diferencias, ¿te acuerdas con la tragedia del 11, anterior a la gestión de Randazzo, porque Randazzo se mostró, digamos, de alguna manera con una gestión mejor que la anterior en cuanto al transporte. Al despliegue de todos los trenes. Sí, y eso, pero Alberto Fernández había sido muy crítico, me acuerdo en ese momento, pero Randazzo nunca pudo reconciliar intereses con Cristina, ¿no? Pero bueno, la capacidad de Alberto de volver, ¿no? Y de dialogar con Cristina, de recomponer la relación, porque bueno, justamente también es como decía Nahuel, necesitamos unir, necesitamos un gran contrato social y esto, de que la gente vuelva a vivir en un país normal. Te corté cuando hablabas, te corté cuando hablabas del tercer punto.
del tercer punto, porque dijiste 1, 2 y había un tercero y yo te corté, sí, que era la meritocracia. Sí, el segundo. Dos cosas. Perdón, que te interrumpí. No, por favor. No, eso, que es eso, volver a tener un país normal donde la gente pueda planificar, pueda saber qué va a pasar, ¿no? Que es lo que vino a desordenar el gobierno de Cambiemos en estos últimos 3 años, o sea, rompió todo. Rompió la posibilidad de pensar el futuro, bueno, ni hablar de los aumentos, los servicios, los índices de pobreza, la destrucción de la industria, la destrucción de las pymes, o sea, es como quedamos devastados nuevamente. Si mal no recuerdo, un país normal era el eslogan de Néstor Kirchner en el 2003. Yo ahí retomo dos cosas, Mariano. Sí. Con lo que señalaba acá María, sí, o sea, yo creo que asistimos, esto viste como en el boxeo, cuando hay piñas que son más visibles, pero hay otras que van al estómago y van desgastando al adversario, ¿no? Cuando uno ve las elecciones provinciales, Cambiemos viene de sacar 5% en Río Negro, 15% en Neuquén, 19% en Santa Fe, empieza a haber ciertos desgastes. Y yo no abono esa idea de que las elecciones provinciales no influyen. O sea, va desgastando y deshilachando a la coalición de gobierno. Después aparece algo que es interesante, que es esta idea de que se va ampliando la oposición. Incluso acá en la Ciudad de Buenos Aires hace poco se lanzó un frente de centro-izquierda, ampliar, que está Victoria Donda, Pino Solana, Jonathan Tea de Seamos Libres, y distintos referentes que van a ir junto con Mariano Recardi y el kirchnerismo en la ciudad. Todavía está por verse eso. Está por verse eso todavía. Está Pino Solana, han aparecido una cantidad. Pero acá, retomando la pregunta que me hacías vos, quiero marcar dos cosas. La unidad y lo que nosotros veíamos de la agenda argentina no es solo una unidad entre partidos y candidatos, es también entre sectores sociales. Nosotros veíamos que hay un proceso de unidad desde el sindicalismo, desde la política con sus avances y retrocesos, desde los movimientos sociales, y que faltaba también la unidad en el campo intelectual, académico, de la ciencia. Y eso es un poco nuestro aporte. Y a las demandas que vos me planteabas, nosotros vemos que hay tres banderas o tres dimensiones que hay que ir a disputar la Cambiemos. La idea del orden, que lo explicó muy bien Ceci, la idea del progreso individual, mostrar que es a través del colectivo como nos podemos progresar mejor individualmente. Hay que apostar a la individualidad para derrotar al individualismo. Son dos cosas distintas. Vivimos en épocas donde el deseo tiene que tener un lugar en la política, donde la intimidad, la privacidad, las formas, las identidades sexuales, las diversidades tienen que ser parte de los proyectos populares. Sí. Y el tercer punto es la idea del buen vivir. Y me parece ahí, Mariano, que hay algo que es clave, que nosotros venimos insistiendo, que es también dar cuenta de los nuevos emergentes, que tienen que estar presentes. Hay demandas de la sociedad civil, que si desde la política opositora no las integramos, corremos el riesgo de que se derechicen. ¿A qué voy con esto? En los últimos años, cuando vos ves en nuestro país, ¿qué sujetos nuevos aparecieron que han desbordado calles en los centros urbanos, en las ciudades, que no sean los actores tradicionales? Por lo menos hay dos. El feminismo, sin duda. Entonces, no se trata de incorporar a la política agendas del feminismo. Se trata de feminizar la política, que es algo muchísimo más profundo, que apela a las subjetividades y de largo plazo. No se trata, otro de los fenómenos inéditos fueron los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, los movimientos sociales. Si los movimientos sociales fueron un actor y que me parece que es un actor que llegó para quedarse, porque han cambiado las formas de acumulación del capital. Cuando nosotros vemos al pibe de pedido ya, de Rappi, por la ciudad pedaleando, este fenómeno de precariado que está viendo en la clase media, tenemos que entenderlo como... Ese pibe probablemente cree que eso es libertad, que eso es autonomía porque puede manejar sus propios horarios, porque Cambiemos ha trabajado mucho en esta idea de que la autorrealización la ha transformado en una autoexplotación descarnada. Sí, entonces, esos pibes, por ejemplo, están como microempresarios, se los ponen, en términos legales como monotributistas, cuando hay claramente una relación de explotación donde no tiene seguro, es decir, esa temática que capaz tiene que ver más con la década que viene. Nosotros también apostamos a pensar coordenadas, valores que tienen que ver con la década que viene y tener en cuenta, por último quiero marcar algo, que damos una elección que va a tener fuerte impacto regional. Esto puede dar vuelta a la página en América Latina. La misma semana se vota en Uruguay, en Bolivia y acá en nuestro país. Acá, ¿no es cierto?, en esta parte del Cono Sur. Para finalizar, ¿no es cierto?, el grupo Callao, así me los imagino, aparece la noticia. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Qué pasó? El WhatsApp. Sí. O sea, tenemos un grupo y realmente fue desde el primer momento empezar a escribir y todos le daban la bienvenida. Y todos le dimos la bienvenida a todos, mucha felicidad. Y además viste que a nivel los gobernadores, distintos espacios, o sea, lo tomaron muy bien esto. Bueno, porque Alberto Fernández, como es un armador, también fue el articulador en este sentido del Partido Justicialista en distintas provincias, así que digamos acercarlo a algunos gobernadores. Y fue un gran gesto estar en la reunión el día. O sea, vos decís que el kirchnerista desencantado está contento, digamos, con esta fórmula. Muchísimas gracias a